Vamos a presentar a un abogado paraguayo, pero con un apellido como si fuera el qué sé yo, ahí el resguardo del presidente de Washington, más o menos, porque él se llama Theodore Stimson, que fundó un movimiento político llamado Libertas del Partido Liberal Radical Auténtico. El otro apellido de Theodore Stimson es Sarkis, de origen árabe. O sea que es una mezcla muy extraña de un paraguayo de raíces estadounidenses y de madre con también raíces árabes. Así que saludamos a Theodore Stimson. ¿Cómo te va? Muy bien, Bruno. Está en tu casa, relax. Sí. Relájate. Sí, estamos relajados porque es un honor estar contigo. Y nosotros somos el que estamos. Bueno, realmente agradecido por tu presencia. Estos datos yo los vi, pero y la presencia, el look que vos tenés parece un señor de la Casa Blanca. Nadie te dijo eso nunca. No, la primera vez que me dicen. No puede ser. Bueno, él está casado, por supuesto, con una paraguaya, tiene 3 hijas, Miranda, Sabrina y Brenda. Sí. Y Brenda. Y tiene un hijo del corazón que se llama Juan Salvador. No es gaviota, pero por ahí cerca. Theodore Stimson es abogado, estudió, se recibió acá en la Universidad Nacional de Asunción y después tomó cursos y llegó al masterado de leyes en la Universidad de Chicago, porque el padre es oriundo de esa parte de los Estados Unidos. Trabajó acá el papá, ¿verdad? Sí, trabajó. ¿Tu padre vivió acá? Vive acá, sí. Ah, él vive todavía. Sí. Vivió en Estados Unidos, o sea, vivimos en Estados Unidos, vivió en Buenos Aires 10 años recientemente y ahora vive acá. Pero ¿y cuántos años tiene tu papá? 86. 86, joven sí. Todavía. Jovencito, sí. ¿Y él qué es? ¿Abogado también? No, él es sociólogo. Sociólogo. Y están normalmente los que tienen la formación en sociología están en la parte de educación. Entonces él trabajó en diferentes instituciones educativas y en universidades en Estados Unidos. Trabajó en City College de Nueva York, trabajó en Hunter College de Manhattan, trabajó también en la Universidad de Albuquerque en Nueva México y trabajó en el Colegio Americano en Asunción, en el Colegio Santa Ana y en la Fundación Arambe. Arambe. Bueno, y vos fuiste egresado del Colegio Americano, ¿verdad? El Colegio Americano, sí. Acá. Bueno, decime, yo le hice una pregunta, como se harán ustedes también, ¿y por qué te quedaste en Paraguay si tenías Estados Unidos a tus pies? Una vez estuvimos en una... Me hace esta pregunta, me acuerdo que estuvimos en un evento artístico y el señor... Era una exposición de cuadros y después de las exposiciones de cuadros siempre hay un brindis. Sí, claro. Y el señor Tuco Sucolillo en esa... lo conocía a Tuco Sucolillo y Tuco Sucolillo me dijo, ustedes van a dominar los dos mundos. ¿Sí? Van a dominar el mundo americano y el mundo paraguayo. Ustedes tienen una ventaja muy importante. Sí. Y yo creo que esa filosofía era correcta. Había mucha esperanza y sigue habiendo mucha esperanza en la integración de lo que es Paraguay con Estados Unidos. Tiene lazos históricos muy importantes. Paraguay es de mucha importancia estratégica para los Estados Unidos en esta parte del continente. Sí. ¿Vos tenés vínculo con la Embajada de Estados Unidos? No. Estoy en algunos gremios que tienen en lo que, por ejemplo, la Cámara de Comercio Paraguayo-Americana, pero no tengo ningún vínculo con la embajada. Y bueno, vuelvo a insistir, Theodore Stimson. Sí. Stimson es un hombre marcadamente estadounidense, porque americanos somos todos nosotros. Yo también soy americano, claro. Y vos también. Sí. Y tu madre, la de Sarkis, también es americana, ¿verdad? Sí, correcto. A pesar de ser
haber nacido acá en Paraguay y tener sangre árabe. Sí. Así que, bueno, pero vamos al terreno que nos motiva y que nos llama la atención de este movimiento Libertas. Vos sos liberal. Libertas, suena muy bien, Libertas, de libertad. Sí. ¿Y cómo fundaste y por qué fundaste este movimiento? Bueno, soy liberal de filosofía y de afiliación. Sí. Y hace 30 años me afilié al Partido Liberal. No tengo ningún linaje familiar. Soy, como vos mencionaste en la introducción del programa, tengo ascendencia por el lado paterno británica y por el lado materno ascendencia árabe, pero como vos decís, somos todos americanos. Sí. Pero por convicción propia siempre me atrajo la historia del Partido Liberal, pero más que la historia, el futuro, porque me parece que es la filosofía política más revolucionaria y más importante de todos los tiempos. ¿Y Paraguay, vos crees todavía en Paraguay? ¿Vos crees en Paraguay? Porque vos podías vivir allá, trabajar allá y hace años estar allá. Te quedaste acá, donde naciste, y fundaste este movimiento, y crees que nuestro sistema político puede llegar a depurarse, a ser mucho más, digamos, transparente en todos los aspectos. Bueno, si bien el liberalismo está asociado mucho con las revoluciones que trajeron los grandes cambios, antes del liberalismo que había feudalismo, monarquías, pobreza, esclavitud, opresión, no había libertad. Después del liberalismo hubo libertad. Después hubo de vuelta una reacción, la reacción soviética, las dictaduras militares. Nuevamente el liberalismo se impuso. Yo creo que lo mejor está por llegar. Yo creo que el liberalismo es la ideología política que mejor se adapta a los cambios y que siempre es capaz de imaginar un futuro mejor y de lograr ese futuro mejor. Eso le distingue tanto al liberalismo en la historia, sí, el presente, y también creo que el liberalismo paraguayo también es el que puede crear una arquitectura para crear grandes cambios. Ahora, el liberalismo, si bien protagonizó revoluciones muy importantes, también produjo cambios graduales. O sea, no siempre hace falta hacer un cambio revolucionario. Hay veces que en la historia sí, los abusos y las usurpaciones llegan a un punto en el que no hay otra que te hace una revolución americana, hace una revolución francesa, pero lo ideal es que los cambios sean graduales. Y con todo lo pesimista que de repente podamos ser en Paraguay, con toda la corrupción que podamos ver, con toda la pobreza que podamos ver, el liberalismo sí tiene siempre esa capacidad de crear cambios graduales, de ir construyendo de a poco un futuro mejor. Bueno, el señor Theodore Stimson también escribió un libro por los 50 años de Itaipú, que lo presentó con Efraín Alegre. Me contaba, creo que fue el primer libro de ese tipo presentado por un movimiento político. ¿Es así? Sí, bueno, fue la mesa energética. Bueno, el presidente del partido, Efraín Alegre, formó una mesa energética en el 2019 para estudiar la cuestión Itaipú. 2019, sí. Entonces yo quiero aclarar, sí participé mucho de la redacción del libro, pero es un libro que fue redactado con una mesa energética, en donde tuvimos especialistas en materia energética, la parte técnica y también... Ahí estuvo Canese también. Canese no estuvo. Canese no. Canese está en otra... yo creo que hay buenos... Otra línea. En otra línea. Pero estuvieron ingenieros liberales, juristas liberales y otros miembros del partido, también legisladores. Y bueno, a mi criterio ese libro yo creo que por eso hablábamos de que el Partido Liberal siempre es capaz de imaginar un mejor futuro, y el diagnóstico que se hizo, yo creo que es el mejor diagnóstico político que existe sobre la cuestión de Itaipú, y ningún otro partido político creo que tiene un libro y una propuesta tan positiva y tan realista como la del Partido Liberal.
Bueno, decime, y ya que estamos con este tema de Itaipú, ¿cuál es tu visión de lo de Paraguay para con este 2023 que está ya ahora ahí a la vuelta de la esquina y la posición de Paraguay? ¿Vamos nuevamente a caer en las fauces del sistema brasileño o vamos a defendernos nosotros de alguna manera en el mejor de los sentidos, ¿verdad? De que vamos a conseguir realmente manejar el 50% de Itaipú que nos corresponde. Para contextualizar un poco, nosotros hay un arco de 30 años entre el fin de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín. Fue un mundo bipolar, un mundo dividido en dos grandes partes. Pero 89. Sí, 89. Con la caída del muro de Berlín comenzó otro arco de tiempo, aproximadamente 3 décadas, en donde sí hubo un momento donde entró fuertemente el liberalismo a nivel internacional y donde fue un momento histórico de mucha cooperación internacional. Ese paradigma está cambiando con la guerra en Ucrania, con los populismos de derecha, con un retroceso de la democracia y del liberalismo en el mundo. Entonces se está acentuando un poco el conflicto y no la cooperación. Perdón, retroceso de la democracia. Sí, hay un retroceso de los modelos liberales democráticos. El pico llegó en el 2012. Se llegó a un momento en donde de auge, digamos. Y a partir del 2012 comenzó un retroceso en donde hay varios países cayeron en manos de filosofía de izquierda. Filosofía de izquierda o de derecha populista, como el caso de Hungría, o regímenes que estaban en un proceso de apertura como China, se volvieron hacia atrás. Entonces, hoy en día hay un retroceso democrático. Por eso es importante ser liberal en un momento en donde es difícil ser liberal, porque muchas veces el liberalismo se luce y... ¿Es difícil ser liberal? En este momento es difícil ser... En este momento es un desafío. ¿Y acá en Paraguay es difícil ser liberal en Paraguay? Yo creo que hay un gran desafío de ser liberal en Paraguay en este momento, porque sí, también a nivel local hay también algunos síntomas de un retroceso autoritario. Siempre esa amenaza... nuestra transición yo creo que avanzó mucho, pero siempre hay algunos intentos de retroceder en el proyecto democrático. Volviendo un poco al tema de Itaipú, entonces, en este momento hay un cambio de paradigma geopolítico. Es muy importante entender de que no estamos en un momento en donde hay cooperación internacional, estamos en un momento en donde hay más conflictividad. Entonces es muy importante diseñar una estrategia internacional, una estrategia en donde Paraguay tenga presencia en Washington, tenga un lobby importante con el Congreso norteamericano, que tenga un lobby importante con la Unión Europea. O sea, el tema de Itaipú, Paraguay no lo instaló, no se anima a instalar. En el gobierno de Federico Franco se contrató a Jeffrey Sachs, pero eso quedó después... en agua de borraja. Quedó, claro, lo enviaron al freezer a Jeffrey Sachs. Es más, parece que el propio Jeffrey Sachs asustó un poco el desafío. Miguel Carter, un compatriota, está haciendo unos esfuerzos por ir afinando los números de la deuda de Itaipú, de cuánta es la riqueza que perdió Paraguay por no tener un tratado en donde se reconozca la igualdad soberana de ambos estados. Hay algunos intentos aislados, pero no hay un intento serio de hacer una estrategia que realmente le lleve al Paraguay al éxito. ¿Que debe de partir del Ministerio de Relaciones Exteriores? ¿O de dónde debe partir esto? Fundamentalmente del Poder Ejecutivo. Sí, Ejecutivo. Y por intermedio de la Cancillería. Pero la responsabilidad en materia de relaciones exteriores, el jefe del Ejecutivo es el Presidente de la República. Pero está en otra cosa el Presidente de la República. Está en otra cosa. Por lo menos. Pero eso es lo que necesita Paraguay. Paraguay necesita un approach, necesita una proyección mucho más como tiene Uruguay, como está peleando Uruguay ahora, ¿verdad? Porque Uruguay le desafía a estos 3 otros países que conformaron el Mercosur hace 31 años. Y yo estoy con el Uruguay, y hablo como paraguayo, ¿verdad? Y del corazón digo, yo estoy con el Uruguay, y la posición paraguaya debe de apoyar al Uruguay, si son los 2 países más pequeños, si los grandes hacen lo que quieren, ¿verdad? Cambiando de tema, pero es más o menos, el Mercosur también es otra historia
que en los papeles figura como gran cosa y para nosotros no pasa nada. O sea, nosotros claro, no... el Mercosur debería ser una integración económica, territorial, cultural, no solamente una unión aduanera y fiscal, que tampoco es del todo, ¿verdad? Pero el Mercosur debería ser ese gran espacio económico en donde no solamente los bienes y servicios puedan circular libremente, sino también los excedentes de producción energética. Entonces, el Mercosur, en Itaipú, por ejemplo, en Itaipú no se cumple el espíritu del Tratado de Mercosur, que es lo más importante. Y el Paraguay no está haciendo... ¿Y por qué no se cumple? Nosotros somos los aletargados, los displicentes, lo que no nos interesa. ¿Cómo es el asunto ahí? Porque al final chocamos contra un pontón, ¿verdad? Contra una pared dura, tipo la de Pink Floyd, que se está rajando en el caso de la música. Pero nosotros estamos siempre ahí metidos en un foso y tenemos que ser los grandes protagonistas porque supuestamente tenemos la mayor cantidad de energía per cápita del mundo. Sí. ¿Y dónde está eso? Yo creo que somos muy vulnerables a las presiones y también a las tentaciones, algunas tentaciones que no sabemos exactamente cómo vienen, pero que evidentemente influyen en nuestra política exterior. Y el asunto es que no estamos reconociendo esas vulnerabilidades y no estamos trabajando sobre esas vulnerabilidades. Por eso te decía que debería haber una estrategia de instalar la cuestión de Itaipú, no solamente en el Mercosur, que ni siquiera en el Mercosur está instalado, sino que instalar en los grandes centros de poder. Deberíamos aprovechar este cambio de paradigma en donde hay más conflictividad entre las grandes potencias, donde tenemos una guerra en Ucrania, en donde hay un realineamiento de las grandes potencias. Deberíamos aprovechar para que Paraguay sea uno de los protagonistas de la cooperación y apalancar esa cooperación a favor de nuestros intereses regionales. Y tenemos esas posibilidades, pero no trabajamos sobre eso. Acá vos decís, como fundador del movimiento Libertas, Theodore Stimson, tenemos la convicción de que la ciudadanía paraguaya tiene derecho a encontrar la felicidad en nuestra tierra. Y esta es una tierra pródiga en un montón de cosas. ¿Qué a nosotros nos falta para romper barreras y siendo un país mediterráneo? Pero yo creo que la mediterraneidad nuestra pasa por el cerebro, que tenemos un maní en el cerebro y nos desarrollamos este motor que hay acá. Es mi percepción, ¿verdad? Uno de los grandes ideales liberales es el de la búsqueda de la felicidad, porque solamente un hombre libre puede buscar la felicidad, la puede definir y la puede buscar. Entonces es uno de los ideales que si uno ve los documentos, incluso de 1811, los primeros documentos sobre la independencia de Paraguay, va a encontrar expresamente que la palabra felicidad era uno de los ideales revolucionarios. O sea, ser colonia es ser oprimido, ser simplemente un puesto colonial escondida es ser oprimido. Ser un hombre libre es poder decidir tu destino y buscar tu felicidad. Así que eso es parte de la filosofía liberal. Yo creo que el paraguayo es muy feliz. Yo creo que el paraguayo es y que los paraguayos estamos entre las poblaciones más felices. Y creo que nos falta muy poco para que esa felicidad esté garantizada. Y fundamentalmente hay dos ejes que son los que siempre están amenazando nuestra felicidad. ¿Cuáles son? El Poder Judicial y la salud. Por supuesto. Porque cuando uno tiene un problema en el Poder Judicial y ve que hay clanes y mafias que controlan, uno entra en la boca del lobo, no sabe cómo va a salir de ese infierno. Es un infierno. Y el problema de salud es el otro infierno. Y si yo creo que simplemente trabajamos en la parte de la independencia y de la mejora del Poder Judicial y fortalecemos nuestro sistema de salud,
ya prácticamente el paraguayo tiene todo. Porque el paraguayo es feliz compartiendo con un amigo un tereré, jugando al fútbol, pudiendo es feliz mismo, con muy pocas cosas. Pero si tenés un problema de salud, fuiste. Y esas vulnerabilidades, tanto y si tenés un problema con la justicia, fuiste. Un problema con la justicia, fuiste. Esos son los dos infiernos sobre los que tenemos que trabajar. La Unión Industrial Paraguaya decidió unánimemente que exigirle a Frete que dé un paso al costado, que salga de ser presidente de la Corte Suprema de Justicia, pero sigue firmando, dice que es como si nada. Acá parece que la gente no se inmuta. ¿Cómo vos analizás ese tipo de cosas? Porque, por ejemplo, si vos estuvieras, hipotéticamente, ¿verdad? Se nota que sos lejos, otro tipo de persona, pero hipotéticamente, si vos estuvieras en ese lugar de Fretes, ¿ibas a continuar firmando las cosas o ibas a dar un paso al costado? Es que no me puedo imaginar estar en esa situación. Claro, por eso. Porque pedirle a una persona sumamente egoísta, que aprovechó el cargo siempre para beneficio personal, que de repente tenga un momento de iluminación altruista, es pedir al olmo. Es pedir lo imposible, así que... Bueno, comenzamos por atrás, pero pasan los minutos y yo quiero también saber algo más a través de Theodore Stimson, de cómo él, digamos, describiría la erosión de la democracia en la era de la desinformación. Bueno, tradicionalmente la información, y vos sabes mejor que yo porque estás en comunicaciones hace mucho tiempo, tradicionalmente tenía un filtro editorial, en donde habían medios, sea radiales, televisivos, escritos, sí, en donde había una editorial, había una línea editorial y había también para las informaciones había lo que dicen lo que le llaman los americanos el fact-checking, control, la revisión de los hechos, de la fuente, chequear todo y también tratar de no mezclar hechos con opiniones, y cuando habían opiniones, en lo posible que sean fundamentadas. Y hoy se mezcla todo. Y hoy se creó un nuevo medio, a mediados de los 90, que es el medio digital, en donde no hay más una intermediación de una línea editorial responsable entre la información que se difunde y el público. O sea, todos somos... nosotros en Twitter o en Facebook o en Instagram, autores de la información. Somos los autores de la información. Entonces se puede crear mucha desinformación en un tiempo que, o sea, los medios digitales son amplificadores de la información y se pueden ir generando noticias falsas y desinformación, y también los gobiernos pueden manipular más fácilmente la información a través de los medios digitales. Y ese es un peligro para la democracia en la medida que se pueden crear noticias falsas sobre personas, se pueden sabotear medidas sanitarias, eso que pasó en Estados Unidos. Sí. Lo que pasó en Estados Unidos. En la elección de Trump. A ver, en una línea o en dos líneas, ¿cómo describís vos? Bueno, esa fue la interferencia de un adversario, de un adversario geopolítico, una interferencia directa en el proceso democrático norteamericano a través de algoritmos. Yo no soy experto en eso, pero los que hacen a través de algoritmos manipulando y dirigiendo la información hicieron que un candidato que nadie dice que no haya tenido algunos méritos para captar un descontento en ese momento, porque sí también había algo de eso, pero la interferencia rusa favoreció al desenlace final. Y favoreció a uno de los... Bueno, y eso es gravísimo porque le favoreció a Trump. Le favoreció a Trump. Eso es gravísimo porque es la interferencia de un soberano rival en asuntos internos de otro soberano, y nada menos que de una potencia nuclear. Ese es un caso, pero
en diferentes temas se pueden generar, se pueden fabricar climas, los famosos fake news, desinformación, y eso termina perjudicando la democracia, que depende de que la información sea veraz, sea responsable y sea ecuánime. Entonces, hay dos aspectos, y esto en los Estados Unidos es algo, y en Europa también es algo que es todavía algo en discusión. ¿Qué hacemos con este nuevo amplificador, con este nuevo medio, que fue muy positivo para la transparencia, fue muy positivo para la libertad de expresión, para la libertad de pensamiento? ¿Pero quién maneja eso? Pero también tiene aspectos oscuros. O sea, crean también. ¿Hasta dónde pueden, claro, se puede difundir cualquier cosa a través de los... ¿Hasta dónde se puede llegar, digamos? ¿Y quién formatea eso? ¿Quién modera? Sí, y ¿quién formatea? ¿Y hasta qué punto modera? Porque los medios digitales están sujetos a una ley en Estados Unidos, que es la ley, la sección 230 de la ley de decencia, el acta de decencia, que lo que hizo fue para promover estos nuevos medios digitales, que sí tuvieron un impacto muy positivo porque liberaron mucho el espectro y el intercambio de información, le otorgó inmunidad a las plataformas. Entonces, la sección 230 le otorga inmunidad a la Facebook, lo que significa es que ellos, por más de que moderen la información, no son editoriales. Entonces no tienen la misma responsabilidad que la editorial de un medio escrito, de una radio o de cualquiera de los medios tradicionales. Esa inmunidad permite que cualquier usuario pueda decir cualquier cosa. Y el paradigma que se utilizaba antes para que la información falsa fuera contrarrestada era lo que formuló el célebre juez Oliver Wendell Holmes en un caso de los años 20, que es el mercado de las ideas, el libre mercado de las ideas. Holmes tomó las ideas de John Stuart Mill sobre el intercambio. Lo que sucede nomás es que las esferas públicas en una democracia no son exactamente mercados. No se puede hacer una analogía perfecta entre un mercado laissez-fairista y un ambiente, un foro público en donde se discuten muchos temas de derechos humanos, de salud, de educación, de política. Entonces, hubieron algunos desarrollos jurisprudenciales posteriores sobre, por ejemplo, que alguien no puede crear un peligro, no se puede hacer apología al delito, no se puede hacer pornografía infantil, no se puede incitar a la violencia. O sea, hay algunas limitaciones a la libertad. Pero el amplificador digital es un medio muy complicado, todavía no se sabe qué se va a hacer, cómo se va a moderar, y por eso es que es un desafío a la democracia, porque no tiene los filtros tradicionales. Y también hay peligro de que si se abusa con los filtros, también se podría perjudicar justamente a la libertad de expresión que se quiere proteger. Está el caso de Balenciaga, que a través de unas imágenes de una vocalista, creo que es, que proyecta y que forma parte de la publicidad de Balenciaga, pero con niños y ese tipo de cosas, y hay un debate tremendo sobre esto de la publicidad en los medios de comunicación y cómo se proyectan ahora estos, ¿verdad? Por eso, sí, a lo mejor no se pueden usar medios muy coercitivos, pero sí tienen que haber estándares para que se pueda, sí, pero críticamente. ¿Dónde está el sedazo? ¿Quién maneja eso? Entonces hay que crear conciencia pública. Ese es el desafío de la política, crear estándares por lo menos para que nosotros podamos tal vez no utilizar la coerción, porque eso también es otro peligro. Y por eso que este debate jurídico es todavía algo que hay casos en la Corte Suprema de los Estados Unidos, hay estándares que se están evolucionando, que se están formulando a nivel de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es todavía una discusión abierta, pero si no se maneja con inteligencia también puede perjudicar, puede decidir una elección, y puede decidir una elección en forma injusta. Bueno, no podemos dejarte ir porque queremos que vuelvas. Sos una persona muy preparada, se nota. Theodore Stimson. No es fácil pronunciar tu nombre, tu apellido. ¿Cuál es la visión tuya sobre la transformación educativa en la Constitución? Bueno, la Constitución tiene parámetros muy claros
sobre cómo tiene que ser la educación. Tiene que ser una educación plural. Se tiene que hacer una educación que afirme los principios patrióticos, los principios democráticos que están en la Carta Americana de Derechos Humanos. Tiene que ser una educación que no discrimine. Se tiene que educar para que los futuros adultos sean defensores de la democracia y no de la autocracia. Por eso hablábamos al comienzo del programa de un retroceso democrático, y en la educación están las semillas del futuro democrático. ¿Por qué es importante eso? Porque está probado empíricamente que en democracia hay más desarrollo económico, en democracia hay más felicidad, en democracia la gente desarrolla más sus capacidades. Entonces, yo estoy a favor de un diálogo dentro de lo que es la filosofía liberal y la filosofía de nuestra Constitución, un diálogo de todas las partes interesadas, pero ese diálogo tiene que ser, si hay desacuerdos sobre contenidos, que sean desacuerdos honestos, y si hay coincidencia, que sean constructivas. Lo fundamental es el proceso y no la polarización perniciosa y tóxica. El escenario de polarización tóxica es cuando se deshumaniza a ciertos sectores, cuando se difunde información falsa, cuando se miente, cuando se favorece proyectos autoritarios y cuando se llega a un punto tal que un sector no se puede ni sentar a la mesa con el otro. Esa es la polarización perniciosa que se tiene que evitar. ¿Vos sos católico? Yo soy católico. ¿Y qué decís de esto? Piden derogar convenio con la Unión Europea dentro de toda esta cuestión de la puja que hay de la transformación educativa. Esto lo señaló ayer en Cacupé el monseñor Edmundo Valenzuela. Sí. ¿Cuál es tu posición? Bueno, los valores cristianos y los valores católicos son de la tolerancia, de la igualdad, de la justicia, del respeto a la autonomía personal. Entonces yo creo que estas palabras están equivocadas en cuanto a, para mí no son... están equivocadas. Yo discrepo, pero además tiene otro aspecto. Decíamos que hay un momento geopolítico de cooperación y de conflictividad internacional. Al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Si Paraguay rompe lazos con la Unión Europea y otros países, se va a aislar internacionalmente. Eso va a perjudicar a la soberanía paraguaya. Eso va a perjudicar al pueblo paraguayo. En los momentos, y hay que ver la historia del Paraguay, en los momentos en los que el Paraguay se aisló, se debilitó y perdió y terminó en hecatombe. En el momento en el que los nacionalismos aislacionistas tuvieron más fuerza política que un internacionalismo liberal, eso solamente debilitó a un país como Paraguay, que es un país mediterráneo, que es un país rodeado por gigantes como Brasil y Paraguay. Argentina. Argentina y Brasil. Cuando el Paraguay se abrió al mundo, cuando el Paraguay buscó cooperación internacional para defender su soberanía, le fue bien. El caso de la guerra del Chaco. Entonces, esa lección de la historia hay que aprender. En un momento en el que se tiene que revisar el Tratado de Itaipú, en un momento que es fundamental para Paraguay atraer inversiones, fortalecer a su población, y porque finalmente la soberanía es una expresión de la población, una población educada, fuerte, bien alimentada, con los accesos a la modernidad, es una población que termina fortaleciendo la soberanía paraguaya. Una población... Y sanitariamente bien tratada. Y sanitariamente bien tratada. Una población aislada, ignorante, pobre, que no tiene acceso a la modernidad y no tiene acceso al mundo, debilita la soberanía paraguaya. Y otro ejemplo histórico, porque se cita mucho a Ramón Indalecio Cardoso, un gran educador liberal. Sí. Ramón Indalecio Cardoso se fijó en un pedagogo europeo que se llamaba Pederasi. Ramón Indalecio Cardoso
miraba a Europa. Ramón Indalecio Cardoso quería que la educación europea sea a la que tuviera acceso el Paraguay. Sí. Entonces, yo creo que lo más católico, lo más inteligente geopolíticamente y lo más apropiado en este momento es mantener nuestros lazos, mantener las cooperaciones internacionales, fortalecer nuestra educación. Tenemos mucha tela que cortar en cuanto a contenidos. Entiendo también que hay otra parte que pueda sentirse... no estoy ajeno, quiero empatizar también con el otro sector que pueda sentirse a los que le quieren dar miedo o a los que se pueden sentir agraviados por ciertas cosas, pero todo eso se puede resolver dentro de la filosofía liberal, dentro del diálogo y dentro del debate. No hace falta polarizar y no hace falta dividir, sino que hay que unir al pueblo y no dividir al pueblo. Así mismo es. Bueno, muchísimas gracias, pero tenés que volver, esperemos que vuelvas antes del 18, porque está el desarrollo económico en libertad, nos podés hablar de esto, la educación para libertad, libertad para la educación, libertad con seguridad, libertad es oportunidad, libertad es incondicional, la libertad es incondicional. Movimiento Libertas del Partido Liberal Radical Auténtico, y aquí está su fundador, su mentor, su ideólogo, Theodore Stimson, que quiere llegar a ser senador, y él tiene la lista 13, opción 1. Lista 13, opción 1. Y también agradezco al doctor Gustavo Guyari, que hizo posible que hoy estemos acá conversando con Theodore Stimson. Y Gustavo también está pujando por un curul ahí en la Cámara Alta, sí. ¿Verdad? Son amigos ustedes, ¿no? Sí, sí, sería un lujo que sería un lujo, claro. Porque él es nuestro experto en el área de salud. Claro, como decía, claro. La salud del pueblo es la ley suprema. Sí. Si no hay salud, no se puede disfrutar de la libertad. Así como si no hay paz, no hay... Bruno, finalmente te quiero decir que tenemos que valorar que estamos viviendo una anomalía en la historia, porque la mayor parte de la historia fueron colonias, dictaduras, imperios. O sea, la libertad tiene 200 años, es una excepción en la historia. Por eso que nuestro movimiento se llama Libertas. Inspirado en la idea de la libertad ya de la plebe romana, que es una idea antigua, pero que es una idea que tardó muchísimo tiempo en afianzarse. Entonces la libertad exige que sea siempre defendida, es un compromiso, no hay un piloto automático, y eso hay que defender en el ambiente educativo, en el ambiente político, en el ambiente de la opinión, y es un honor haber estado contigo aquí. No, hoy. Al contrario, nosotros más que satisfechos y realmente un placer de haberte conocido, porque hoy yo te conocí a vos, y si no hay paz no hay justicia tampoco, ¿verdad? Así que la paz y la justicia tenemos que reorganizarla de la A a la Z, sí. Y también la salud, digamos, palanquearla a full para que realmente esté en el primer lugar en cuanto a aquellas apetencias de las nuevas administraciones por venir, ¿verdad? Para dirigir este país, porque sin salud no pasa nada también. Bueno, muchas gracias, Theodore Stimson, abogado, quiere ser senador por el movimiento Libertas del Partido Liberal Radical Auténtico, lista 3, opción 1, opción 1. One option. Solamente. Y tenés fe en Paraguay vos. ¿Vos tenés fe en Paraguay? Mucha fe. Tenés mucha fe. Y bueno, te deseamos mucho éxito y que vuelvas pronto, Theodore Stimson. Con mucho gusto. Y a la familia Sarkis también, y a tu señora también. ¿Cómo se llama tu señora? Viviana. Sí. Viviana Villagra, BB. Sí. De Victoria. Sí, ojalá. Sí. Claro. Tenemos fe en eso. Bueno. Es colega de creo que es tu primo, el ¿quién? Veterinario. ¿Andrés? Sí. No, mi hermano. Tu hermano, bueno.
Ah, ella es veterinaria. Sí, también. sí. Ah, bueno, qué suerte. Estamos Andrés María Masi, Sí. Ullari, de mascotas. Exactamente. Sí, sí, mi hermano. Bueno, muchísimas gracias, Theodore Stimson. Un gran placer, fuerza, adelante y seguimos en libertad. Hay que ser libres